¿Cómo se llaman? María Reyes Sierra. Magdalena Sierra. ¿En qué religión creen ustedes? En la católica. En religión católica. ¿Desde cuándo? Desde que tenemos uso de razón. Muy bien. ¿Alguna vez se han sentido incómodas en su templo? Jamás. Muy bien. ¿Cuál es su santo o a cuál santo le rezan? Yo le rezo a la Santísima Virgen, al Señor Jesús, al Señor de la Misericordia. Es a los que yo me encomiendo todo el tiempo. Bueno, yo, por ejemplo, mi Padre Dios, que es el Rey Pues de el Reyes, creador, ¿verdad? el creador de creadores. Reyes, y a San Juditas Tadeo, a la Santísima Virgen. ¿Qué tanto recomendarían ustedes acercarse a su religión? Mire, en lo que nosotros creemos es muy bueno porque cualquier, ¿cómo le diría?, preocupación, problema, alguna dificultad que uno acude a ellos, ellos nos escuchan y la cosa se resuelve. Con el tiempo llega una solución. Así es. O sea, Tenemos- como luego dice, Dios aprieta pero no Sí. Dios aprieta pero no ahorca. Sí. O sea, siempre él, o sea, hay una luz al final del túnel que no encontramos una salida y él nos da la señal aquí. Aparte, mire, no queramos que al momento de que uno tiene esa preocupación se nos resuelva el problema con el paso de los días, con la oración que es tan muy poderosa, eso sí les recomiendo porque es una cosa preciosa, pero siempre y cuando uno también le salga de su corazón. La voluntad. Ajá. Y la fe que uno tenga. Y la fe que uno tenga. ¿Saben de dónde proviene su religión? De nuestros papás. Bueno, nosotros de nuestros papás no sé si esté bien la pregunta. Pero no, o sea, No es bien No, eso. es válido, es válido. Sí. O sea, ¿de dónde creen ustedes que viene su religión? Bueno, ¿ustedes de dónde la toman, por ejemplo? Ah, sí, desde que nuestros papás nos la han inculcado, desde que nosotros nacimos, que recibimos el bautismo, que hicimos nuestros sacramentos, todos los sacramentos, y que hasta actualidad nosotros tratamos, porque no somos el ser humano perfecto, porque no existe el ser humano perfecto, pero tratamos de que llevar las cosas conforme a la religión, ¿verdad? Okay. ¿Y saben de dónde origina o de dónde sale su religión? ¿De dónde nace? Pues desde el Antiguo Testamento y luego viene el Nuevo Testamento. Uh-huh. O sea, de eso viene. Pues de la creación. Siempre de la creación. Nosotros creemos que desde que Dios anduvo en el mundo, que Él murió, que Él resucitó y que está vivo entre nosotros también. Pero viene, o sea, eso viene de que, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, porque de cuando se creó el mundo, que era el Antiguo Testamento, o sea, Dios envía a su Hijo para que nosotros se nos perdonen nuestros pecados, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es ahorita, por ejemplo, que Él resucitó al tercer día. Ya en el segundo, en lo que es el segundo, la segunda parte de la creación, vamos. Okay. Muy bien. ¿Cómo creen ustedes que sería su vida sin religión? Vacía. Depende. Si hay otras religiones y las otras personas creen mucho en su religión, pero que según ellos dicen ya estar salvados, que no es cierto, porque la salvación no la da el Señor. Entonces no creo yo que sean del todo felices, porque no creo yo eso, de que haya una felicidad tan como uno que la tiene cerca de mi Padre Dios. Aunque, como le digo, que tengamos problemas, dificultades, porque todos los tenemos, yo pienso que también en otras religiones las debe de haber, quizás hasta peor, porque nosotros tenemos mediadores a los santos y a la Santísima Virgen. Okay. ¿Por qué dice usted que vacía? Porque
hay muchas personas, por ejemplo, que no creen en nada, o sea, que ellos son absolutos, que, o sea, nada, como quien dice, ellos son solos en el mundo. Incluso hasta decir que Dios no existe, porque ellos lo son todo, ellos. Ajá. Pero imagínese, yo digo, no creer en algo, o sea, no creer en, por ejemplo, en un ser humano, en otra persona, o sea, por ejemplo, usted si tiene una amistad o algo con alguien, ¿usted cree que esa persona, en algún momento que usted lo necesita, usted acude a él o con otra persona? Entonces, así nosotros, yo digo, si no tuviera a Dios en mi corazón, estaría vacío. No tendría sentido, o sea, sentido la vida, no tendría cómo guiarla. Exactamente. ¿Alguna vez se han limitado por su religión o alguna vez se han detenido de hacer algo por lo mismo? Pues cosas malas no las hacemos. Cosas buenas a lo mejor, porque dice en las cosas de Dios que las obras buenas son las que nos van a llevar a su presencia el día que uno muera. Entonces, pues, si no las hacemos... Si no hacemos el bien, tampoco debemos hacer el mal. El mal no tampoco, eso mucho menos. Si a lo mejor no ayudo al prójimo, tampoco le voy a ir a quitar. Ándele, le va a ir uno a hacer un mal, por decir. ¿Ustedes creen que su religión se pueda mejorar en algún aspecto? La religión más que en sí, yo digo que no, más bien está en nosotros, como personas, como católicos, como humanos. Las personas que lo practican. Exactamente. ¿En qué aspecto creen ustedes que pueda mejorar? En tratar de que, por ejemplo, ayudar al prójimo, dar de comer a la persona que lo necesita. En algún momento dado, si yo tengo un techo para ofrecerle a alguien que lo necesita, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que son las obras de bienaventuranzas que debemos practicar, y a lo mejor yo, que me digo católica, no la practico. Entonces, ahí también yo creo que no es tanto la religión, sino yo como persona debo de empezar a practicar si yo quiero que mejore mi religión. Más que la idea de la religión, son las personas, sí, exactamente. Cómo la trabajan, cómo la promueven. Y en lugar de, como le digo, en lugar de criticar, pues tratar de ayudar a las personas. ¿Ustedes alguna vez han dudado de su fe en algún momento? Yo no. Pues de dudar no, sí se nos desmorona. De repente. Sí se desmorona de repente. Pero no la hemos perdido del todo, porque si lo hubiéramos perdido del todo, hubiéramos cambiado a otra religión, y no la hemos dejado nuestra religión. ¿Cómo en qué situaciones se puede desmoronar? Pues en lo que se nos han ido nuestros seres queridos, principalmente es en eso. Lo demás no, porque mi Padre Dios nos ayuda a salir adelante de lo demás. ¿Consideran ustedes necesarias las donaciones o los diezmos? Pues sí, porque mire, la Iglesia Católica también, igual que en otras religiones. En las sectas, las otras no son religiones, son las sectas. En las otras sectas tienen un ministro o su pastor, como ellos le llamen. Entonces ellos les exigen ese diezmo que ellos también, según ellos le llaman diezmo. Y acá en la Iglesia Católica no, porque si no tenemos, no lo damos. O podemos operar con lo que podemos. Y dan, por ejemplo, en la colecta, se le pasan la canastita, se la pasan, pero si usted quiere de voluntad da, si no, no es obligatorio que lo dé. O sea, tampoco es que le falte, no. O sea, si no tiene, no da. No da. Y en otra religión sí, mire, nosotros nos pasó con... Dice que a propósito les daban la canastita. Primeramente los cuestionan cuánto es su salario mínimo, cuánto es su salario que ganan. Llevan como un comprobante. Así es. Y ya de ese salario que ellos ganan, les quitan, les exigen. Como un impuesto. Así es. Entonces, nosotros nos dimos cuenta. Entonces, acá en la iglesia no, sí cooperamos. Cuando se nos, que van a hacer alguna obra, que esto, que el otro, sí. Pero no nos obligan. Pero es para toda la comunidad. Sí, y ni nos exigen tampoco. Si yo puedo decir, yo voy a la iglesia, traigo 10 pesos, una moneda,
yo la pongo en la ofrenda y pues mi Padre Dios me lo tomará en Hay cuenta. gente pero que no da 50 centavos, Sí, sí. un peso o algo, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Ahí el Ahí es sacerdote respetable. no se está dando cuenta cuánto es lo que uno coopera. Y allá en las otras sectas sí, porque le estoy diciendo, los obligan Ujú. a que les den. Más que una donación es un requisito para Ajá, estar ahí. eso. Ok. ¿Creen ustedes que los pastores o los sacerdotes o líderes deben de ser un ejemplo a seguir? Sí, sí, porque ellos son los que, como quien dicen, dirigen, dirigen a las ovejas que vamos, como por decir aquí el sacerdote, él debe de ser el guía, él es el guía. Y nosotros pues tenemos que, también hay que ver, ¿verdad? Si nos conviene, muchas de las veces si alguna cosa no le conviene a uno se queda uno callado, ¿verdad? Pero también no andamos pues diciendo esto y esto y esto. O también, o sea, si no nos conviene o algo, pues también hay que decirlo, ¿verdad? Porque pero por eso está el señor respetamos, arzobispo. pero también, o sea, por ejemplo, si no vemos que no está haciendo bien el sacerdote o algo, las cosas, pues hay que también decirle. Para eso también nosotros, así como él es el dirigente, la cabeza de nuestra parroquia, nosotros también tenemos que, oigan, no, esto no nos parece bien. Igual sigue siendo humano. Exactamente. ¿Y cuál es la función del arzobispo? El arzobispo es el que guía a todos los sacerdotes. Okay. De aquí de nuestra... ¿Del distrito? De la arquidiócesis. De la arquidiócesis, okay. sí. En la arquidiócesis. Eso es. Muy bien. ¿Qué consideran ustedes que se debe hacer en contra de estos líderes que caen en faltas graves? O sea, que llegan a robarse el dinero o a robarse cosas o a hacer cosas que no está dentro de su dogma. Pues yo desde mi punto de vista sí sería que recibieran un castigo ejemplar, la cárcel, o sea, o destituirlos definitivamente, o sea, porque son humanos igual que nosotros y también nosotros debemos saber de que ellos tienen debilidades, pero en sí una destitución completa y si es una cosa grave, la cárcel, desde mi punto de vista. ¿Usted qué opina? Pues yo digo que el sacerdote es algo sagrado para nosotros, porque ellos tienen demasiado estudio. ¿Cómo se les llama? Un ministro de los de las otras sectas. Ellos no tienen ningún título. Ellos de la noche a la mañana ya fulano de tal es el pastor, es el ministro. Y ellos no tienen ningún estudio. Ellos ya nada más con predicar ya son... Y solo Dios le da, uno no sabe qué es lo que ellos predican, porque nosotros nunca hemos ido a una iglesia de esas. Sí, pero si él está diciendo la pregunta, ¿qué para ti, si hacen mal las cosas, qué castigo se No, por eso hay el señor arzobispo para ir a dar uno la queja y a él toma sus medidas, que es lo que va a hacer con aquel sacerdote, que no está haciendo bien las cosas. Así está, en la iglesia católica así está. Entonces, como que pasan la denuncia, por así decirlo, y ya ellos toman la se decisión. forma una comitiva, ¿sabe qué? Vamos a hablar con el señor arzobispo porque las cosas que está haciendo el sacerdote no están bien hechas. Va uno, le plantea el asunto, ya él lo solicita, le llama la atención, lo platican y yo no sé qué es lo que hacen, y ya después les dan su cambio o los destituyen definitivamente. ¿Alguna vez han sentido una experiencia espiritual difícil de explicar? Yo no. Yo sí, por ejemplo, es algo que no se explica. O sea, por ejemplo, cuando vienen los hermanos sembradores de California, que hacen tan lindos retiros, es algo, o sea, que uno no se explica, que desde el momento que tú entras a la iglesia y que están ellos alabando a mi Padre Dios, o sea, empiezas tú con aquella emoción que arde en tu corazón
que empiezas a llorar. Sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que ellos invocan mucho el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos mueve. Ok. Entonces, por eso todo el tiempo hay que invocar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a dirigirnos, a querer uno cambiar de vida y a todo eso. Entonces, por eso es que uno siente esa, pues será como Pues algo alegría, inexplicable, es algo o que... como algo, una emoción. La euforia. Sí, Sí. sí. No, haz de cuenta que incluso te desmayas, tú, Ujú. te desmayas y no sabes, o sea, y despiertas y llori. O sea, es algo inexplicable. Se suelta uno. Sí, se Ujú. suelta uno. Ok. ¿Qué es la fe para ustedes? La fe es creer en lo que no puedes ver, porque nadie conocemos a Dios, ni el Hijo lo conoce, o sea, Al Padre. al Padre, perdón. Al Padre nadie Lo conoce, más solamente el el Hijo. Entonces, si nosotros creemos en el Hijo, debemos de creer en el Padre y en el Espíritu Santo. Ujú. Pero en sí la fe es creer en lo que no se En lo puede que no ver. vemos. En lo que no vemos. En lo invisible. Ujú. Muy bien. ¿Consideran ustedes que su religión es injusta hacia las mujeres? No, bueno, no tanto injusta, sino por ejemplo, ya debería de haber que mujeres que dirijan la asamblea eucarística, que ellas ya estén a lo mejor siendo también ministras de... Sí, pero preparadas. Sí, Personas o sea, preparadas que ya, sí, como si fueran un señor arzobispo, que fuera, en lugar de hombre, que fuera mujer, Ok. o sea, se pudiera hacer, o sea, ya, pero mi padre Dios nada más puso a Pedro, ¿verdad? Dijo, Pedro, sobre esta iglesia, tú edificarías mi iglesia, entonces es hombre, pero pues igual, pudiera ser, ¿verdad? Todo puede cambiar. Sí. Así es. Yo me refería así como que injusta contra sus Contra las creyentes. personas o- Sí, contra las mujeres que practican la religión. No sé, de alguna manera que las prive Que un poquito más. o que la señalen. No, o mire, no. en la Iglesia Católica no nos prohíbe De nada. nada. Somos Ok. libres. Ok, Somos libres. Tenemos En otra libre religión- albedrío. ok. En otra religión, en otra secta, a lo mejor Ujú. les eviten algo, ¿verdad? Pero acá en la católica no, somos O sea, libres. por ejemplo, no sé qué religión, ya ve que los tienen que andar, las testigos de Jehová, largas, o sea, con faldas largas, ahí sí les están imponiendo algo. Acá con nosotros no nos imponen nada, somos libres, y por eso a lo mejor nos dicen que somos la peor religión por pecadores, porque, o sea, es que somos libres de hacer lo que nosotros queremos, pero tampoco no nos quejemos de que cuando ya nos moramos también lo que vamos a pagar, ¿verdad? Cada quien. Sí. Ok. ¿Ustedes creen que los escritos se deben de tomar de manera literal? ¿Qué clase de escritos? Por ejemplo, la Biblia. Lo que dice la Biblia, ¿se tiene que tomar de forma literal o se puede tomar nada más lo bueno? No. Pues yo pienso que pues no en realidad yo al menos la Biblia no la veo. Rara es la vez que yo veo algún salmo, pero los misales, vamos a decir, de cada día, de los domingos, vienen siendo lo mismo de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Entonces, pues, yo no creo que sea conveniente, por decir, cambiarle algo, porque pues así está escrita. Okay. Nada más que si una simple palabra, por ejemplo, los hermanos separados dicen que la Virgen María no es virgen y que esto y que el otro, y ahí viene bien especificado en lo que es en la Sagrada Escritura, que ahí dice que la Virgen María es virgen. Okay. Entonces sí está bien especificadito. O sea, hay unas cosas que sí y otras cosas que no se pueden tomar literal. Es la pregunta. Que si creen ustedes que se tiene que tomar de forma literal. O sea, como está escrito, Uh-huh.
Yo digo que sí, nada más como está escrito, Ok. porque es lo que te digo, los hermanos separados, ellos cambian las letras o cambian la O sea, palabra. ellos sí le están cambiando. Ok. A los No. libros de la Sagrada Escritura, ellos sí les están O sea, cambiando. según su Sí, pensamiento de ellos. exacto. Según lo que ellos les, pues Entonces, como a ¿no? ellos les Y parece, está ¿no? escrito y así está escrito. Ok. Entonces por eso ellos se saben muchas de las veces algunos textos de la Sagrada Escritura, porque la repasan, pero nada más lo que a ellos les conviene. Y cambian alguna que Y otra cambian palabra. algunas que otras palabras. Ok. Ok. Ay, a nivel. Acá en la católica no. ¿Les ha tocado cumplir con alguna manda? ¿O les ha tocado escuchar de alguna manda que las haya dejado impactadas? Pues, Yo mandas nunca he prometido. yo sí. Y únicamente, pues ir con mi Padre Dios, al Santísimo, no más. Pero a mandas no, yo nunca he prometido. Ok. Yo sí he ido con el Santo Niño. Nada más subir o... No, es ir, visitarlo, Escuchar escuchar la la Santa Santa Misa, Misa, rezar el Santo Rosario. O sea, como dar ir a un cumplir. agradecimiento, como un agradecimiento por aquel milagro que me hizo. Ok. Así es. Yo decía que no han escuchado alguna manda que los ha impactado, por ejemplo, la gente que se azota en los Via Crucis, o la gente que sube el cerro del Santo Niño de Atocha arrodillados, No, o ese eso tipo no, de yo cosas. No hemos, No, no, muy bien. no. Ok. Si no fuera por su familia, ¿creen ustedes que serían practicantes de su religión? Pues, o sea, si no las hubieran inculcado, yo digo que sí sí. ¿Tú dudarías? No. Bueno, pues es como le digo, nosotros... Como el destino. Sí, pero no creo yo. Nosotros no pensamos en eso. Ok. Ya la última pregunta, ¿por qué ustedes creen lo que creen? Que Yo por mi fe, ujú, por mi fe hacia mi Padre Dios, a la Santísima Virgen y a los santos, porque ellos son intercesores ante mi Padre Dios. ok. ¿Tú crees? Sí, también igual, porque pues esa fe que tenemos de siempre, como le digo, que a veces sí se nos desmorona, Sí. pero a la vez no del todo, y eso es lo que pido a cada día, que el Señor me aumente esa fe, pues para pedir por su familia de uno, y no nomás no por por uno, sino por por la todas las humanidad personas, pecadora, sí. porque somos unos pecadores. A cada momento lo estamos, como quien dice, así como fue crucificado en la cruz, a cada momento le estamos, como quien dice, crucificando cada día con nuestras culpas. Con nuestras culpas, porque pues eso es lo que hacemos día con día, con la vista, con la mirada, con los nuestra labios, boca. es uno de pues de estar uno cometiendo faltas, Es ¿verdad? un pecar constante. Ajá. Sí, Entonces pues pero con la ayuda de él, salir adelante, y como le digo, porque si se nos desmorona la fe muy de repente, Ujú. pero no, ayudados de él y de la Santísima Virgen, porque como ella es la intercesora. nuestra madre, ella es la que nos dio a su hijo, porque si ella no hubiera aceptado ser la madre de él, él no hubiera nacido, que claro, por obra del Espíritu Santo, y pues todas esas cosas que sabemos nosotros. Ok. Muy bien. Pues yo agradezco mucho su tiempo. Disculpen, No. les quité 20 minutos, se nos fue el sol. Sí, no, para Pero eso estamos. pues me agradó la plática. Sé un poquito más de la religión católica. Qué bueno. Entonces, Qué bueno, y ojalá se lleve algo de esta pequeña plática, que independientemente de lo que usted crea, de lo que no crea, algo le quede en su corazón o en su mente. Pues el ser bueno. Ándale. Es lo que Ah, lo que me motiva. Eso es lo que le digo, porque perfecto nunca vamos a hacerlo, No. nunca. Pero tenemos que ir buscando nuestra perfección, nuestro modo de cambiar,
O por lo menos ser mejor que el día de ayer. Ándele, Así. o sea, usted puede llegar a la santidad, aún así con nuestros pecados y todo eso, podemos aspirar a la santidad, pero si no tratamos de hacer el bien o de hacer cosas que le agraden a mi Padre Dios, pues obviamente no lo vamos a lograr. No vamos a alejarlo. Así es. Es muy lindo creer uno en el Señor, en la Santísima Virgen. Nomás que todo es cuestión de que uno se enamore, se exacto, enamore. esa era la palabra. Así es. Porque, pues no, es como le digo, es muy bonito. Pues cada quien, ¿verdad? Como cada quien tenga su creencia, que es un mismo Dios, ¿verdad? Pero pues cada quien lo toma como le da su gana. Y así como le digo, en las otras sectas, pues bueno, yo al menos me doy cuenta porque así nos llegó a decir Ramón que eso es lo que hacen. ¿Cuánto ganas? No, pues que tanto, no, pues que luego pidiéndole y todo eso. Entonces, pues, dijo, a mí no me convino. Entonces, pues pero es respetable también, cada quien, sí, somos sí. humanos y cada quien creemos en, pues ya lo que nos conviene o lo que también le inculcaron sus padres a ellos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pues es respetable también. Las otras sectas, pues, Igual ya ve que a veces andan casa por casa y pues nada se hace uno con escucharlos, ¿verdad? Si usted tiene fe, su fe bien puesta, si yo tengo mi fe bien puesta en mi religión católica, en mi Padre Dios, en la Santísima Virgen, pues nada me va a hacer cambiar. Eso no se corrompe. No. A lo mejor no sabemos mucho, ¿verdad? Pero lo poquito, pues... Se emplea. Así es. Trata uno de llevarlo. Pues, De las preguntas. A ver, ahora sí hable. Mi nombre es Juana González Ramos. Sí, yo creo que hay. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué religión cree usted? Católica. Es católica. ¿Desde cuándo? Toda mi vida. ¿Toda la vida? Tengo 57 años. Está joven. 57 años creyendo que soy católica. Católica. Muy bien. ¿Cuál es su santo? ¿Cuál es su santo o cuál santo cree usted? ¿O al que más le reza? Al Sagrado Corazón de Jesús y Señor San José. Señor San José. Señor San José porque pues es el El local, padre ¿verdad? adoptivo de Jesús. Sí. ¿Alguna vez se ha sentido usted incómoda en el templo? Aunque le hayan ha hecho sentir incómoda. Pues últimamente sí me sentí muy incómoda. ¿Atacada de alguna manera? Sí. ¿Por qué? Porque por situaciones que uno piensa que no debieran existir dentro de la iglesia. No debieran existir en la cuestión de que la forma de actuar del párroco, la forma de expresarse, la forma de dirigirse al pueblo, más que nada. Más que nada fue una cuestión de quién. Sí, porque pues yo duré 15 años al frente de la iglesia y nunca viví una situación semejante. Nunca. Y fue la causa de la cual yo me retiré de ese cargo. Fue por una cuestión como de toxicidad. Por parte Algo del así. Okay. Algo así.
Iba a indagar más, pero ya es chisme. No sé qué. Eso ya es otra cosa. No, sé qué usted dirá, mijo, yo le cuento todo, santo y seña. Pues yo creo que pues es por encimita como para la entrevista, entonces no se preocupe. ¿Usted qué tanto recomendaría acercarse a su religión? Todo, mijo. ¿Todo? Todo. Yo pienso y siempre he sabido que la Iglesia Católica es la más completa en cuestión a escrituras, en cuestión a libros, a santos, ¿qué otra cosa? Pues nada más, hijo, o sea, en cuestión a santos, a libros de la Biblia, que está más completa que ninguna otra Biblia existente, ¿verdad? Tiene todas sus libros completos, o sea. Hay algo para todos también, ¿no? Ajá. En cuanto a lo que son los santos. Sí. ¿Sabe de dónde proviene su religión? ¿De dónde proviene? Pues desde Jesús. Desde Jesús, él fundó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es católica, apostólica y romana. Okay. Sí. Sí, pues sí, mijo. Okay. ¿Cómo cree que sería su vida sin religión? Vacía. ¿Vacía? Vacía. Porque afortunadamente o desafortunadamente en este tiempo debemos tener una base, ¿cómo se dice? Una base, algo en qué creer para permanecer en ¿cómo te diré, hijo? Para permanecer en la fe, más que nada, tener fe, ¿verdad? Sí. O sea, algo en que creer motiva, ¿no? Algo motivante, sí. Okay. Uh-huh. ¿Alguna vez usted se ha limitado por la religión católica o se detuvo de hacer algo por el catolicismo? Me detuve de hacer algo. A ver, formúlame otra vez la pregunta. ¿Alguna vez usted se detuvo de cualquier cosa, ya sea independientemente algo bueno, algo malo, que haya estado en los límites de su iglesia? O sea, si yo me limité de algo. Sí, o sea, si alguna vez usted se detuvo de hacer algo, independientemente sea bueno o malo, que le dijeran, es que tienes que basarte en... pues en este caso yo sí me detuve pues de manifestar mi inconformidad en cuestión a esto del sacerdote, ¿verdad? Ahí sí me limité por respeto, porque me merece respeto. Es una persona muy estudiada, muy capacitada, muy grande. A lo mejor yo soy muy ignorante para entender esa situación. Sí. Sí me limité, la verdad. Por ese sentido. ¿Usted cree que su religión pueda mejorar en algún aspecto? Pues sí puede mejorar, siempre y cuando los pastores, los dirigentes de la iglesia sean pues también conscientes de que el pueblo pues es el pueblo, ¿verdad? El pueblo es el pueblo y tiene el deber y tiene ¿cómo te diré, hijo?
tiene el deber de manifestar su inconformidad según las causas que vea mal, ¿verdad? Que vea uno que están mal, ¿verdad? Porque pues no, bueno, en mi caso no fueron 1, ni 2, ni 3, ni 5 años. Fueron más de 15 años los que yo estuve ahí al frente y nunca en mi vida vi una situación igual, ¿verdad? A lo mejor o los otros sacerdotes estaban mal o el que está ahorita actualmente es el que no anda bien, ¿verdad? Raya en los límites de porque pues prácticamente, si lo vemos de cierta forma por fuera, el pueblo es el que sostiene la iglesia. Exactamente, ándele. Uh-huh. De hecho, pues usted sabe, mijo, que sin fe no habría iglesia. Uh-huh. Y si viene un sacerdote, una persona, bueno, en mi caso, ¿verdad? En este caso, a que el sacerdote le diga, Jesús era feo, Jesús, ¿de dónde era guapo? ¿Por qué veneran a tal o cual santo? Si es algo hecho por el mismo hombre. Digo, entonces, allí está quitándole su fe que uno tiene en aquel santo o en aquella imagen, porque supone que nosotros en nuestra religión, en nuestra fe católica, los veneramos, mas no los adoramos, los veneramos como las personas o santos que son, ¿verdad? Y esa imagen a la que nosotros veneramos, lo vemos como si así fue en su vida, en su santidad, ¿verdad? Así. Muy bien. Entonces está más en la forma de darle información, en lo que podemos mejorar y cómo llegan estos dirigentes. Sí. Ándale, a quitarle a uno pues su fe en aquel santo o en aquella imagen, uh-huh. En su creencia, mijo, sí. Porque pues no vamos lejos, digo, en la Biblia se dice existen libros por qué se hicieron santos. Y por eso uno venera la imagen que uno piensa que así fue. Aquella imagen que estamos venerando, así fue su persona, ¿verdad? Uh-huh. Okay. ¿Alguna vez usted ha dudado de su fe? No, mijo. ¿Nunca? No, yo mi fe no. Mi fe no dudo de ningún momento, mijo. No, nunca. Es fuerte. Muy firme, mijo. ¿Considera usted necesarias las donaciones o el diezmo? En cierto límite, mijo. En cierto límite y el límite, bueno, sí son muy necesarias, sí son necesarias porque pues debido al diezmo o a la cooperación que uno da a la iglesia, de ahí se sostienen las vocaciones religiosas, se sostienen las iglesias, entonces pues sí es necesario lo que es el diezmo y las donaciones, sí, son necesarias. Okay. Uh-huh. Si usted no, por ejemplo, si le piden para una cooperación o si usted va a la iglesia y no tiene para el diezmo, ¿qué es lo que hace? Busco la manera de hacerla llegar, mijo. Okay. Hay veces hasta escondidas, de que por decir, si yo sé que tengo, vamos, no soy rica, ¿verdad? Pero si yo veo, bueno, no vamos lejos hoy en esta Semana Santa, yo no quiero hacerme, ¿cómo te diré, hijo? Enaltecerme, no quiero enaltecerme. Pero yo vi que mandaron religiosas a los oficios de Semana Santa. Entonces, debían juntar una donación, cierta cantidad, para darles a los misioneros. Entonces,
Si yo tengo, por decir, eran los únicos que yo tenía, mi dinero, es lo que yo tenía, con gusto, cuando vinieron a pedir esa donación, ténganlo. Porque uno sabe que tarde o temprano mi Padre Dios no lo da uno a cambio de que Él me va a dar, no, pero si eso le va a ayudar a ellos a seguirse cultivando, vamos a decirlo así, si eso que yo voy a dar le va a servir para eso, entonces con gusto lo doy. Entonces, ¿usted le da importancia a la promoción de la religión? Sí, mijo, porque es necesario. Debemos aportar el granito de arena. Okay. Sí. No, sí, mijo. ¿Cree usted que los pastores, sacerdotes o líderes deben de ser un ejemplo a seguir? Claro que sí, mijo. Por eso es la inconformidad con esta situación que por la que yo todavía estoy pasando. ¿Y cree usted que se debe hacer, qué considera usted que se debe hacer en contra de los líderes que caen pues en faltas graves? ¿Qué se debe hacer? Pues si existe algún ¿cómo le diré? No un castigo, no, pero sí alguien que les llame la atención fuerte para que entiendan que no es la manera, sí, un estironcito, una llamadita de atención para que, pues si sabe que está allí dentro del pueblo, tenga la prudencia de cómo le habla a la gente, hijo. Ya luego platicaremos. Nunca hemos platicado esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí hay necesidad de que haya algún tipo de reprendimiento hacia esos sacerdotes, a esas personas, ¿verdad? Porque fuera de ser una forma de enseñar ruda, como que les quiere cambiar todo de golpe, Sí, ¿no? mijo, sí. Y una cosa que yo, en mi caso, yo no acepto es que, aparte de que le hablen a uno feo, con groserías, dentro de la iglesia, y que se refieran a que el ser más celestial, el más omnipotente, en el que uno siempre tuvo su fe muy en alto, lo tiene uno como un ser celestial, que alguien diga que es feo, que es se supone que es un ser celestial y debe ser bello por naturaleza propia, porque es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues ahí no estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí no estamos de acuerdo y ni modo, mijo. Fue mi protesta, mi decisión de separarme yo ya del mando, de estar al frente de la iglesia por esas cuestiones. Que se varía para desvariar, ¿verdad? Ándale. ¿Alguna vez usted ha sentido una experiencia espiritual que sea difícil de explicar? A lo mejor en sueño, hijo. ¿En sueño? En un sueño. Sí. ¿Cómo fue? Mi experiencia espiritual fue, mijo, que en ese entonces, ya hace algunos años, yo era todo en la iglesia, todo, era yo, bueno, ¿cómo se puede decir, hijo? Organizadora, tesorera. Secretaria, tesorera, catequista, pues rezandera del rosario todos los días, ¿verdad? Era todo eso en mí, todo. Entonces, en un sueño que tuve, hijo, siempre, al estar yo allí, hijo, dentro de lo que era mi cargo, siempre estaba con el pendiente de ir a checar que todo estuviera bien, que no se hubiera quedado una veladora prendida por temor a algún accidente, algún incendio, lo que fuera. Entonces, en una de esas veces, en ese sueño,
yo fui a revisar que todo estuviera bien, que no hubiera veladoras prendidas. Era de noche, en el sueño era de noche. Entonces yo fui y al abrir la puerta de entrada, oí yo cantos, estaba oscuro, el templo estaba oscuro. Y era aquí mismo. Entonces el templo estaba oscuro. Al abrir yo la puerta de entrada, yo vi un resplandor en uno de los costados de la iglesia. Vi un resplandor. Entonces yo entré y yo dije, Ave María Purísima, ¿quién anda aquí? Y al decir yo eso, seguí caminando al centro de la iglesia, adentro, para ver quién andaba allí, quién tenía esa luz prendida. Y lo que vi fueron niños como de unos 7, 8 años, corrieron hacia mí, a abrazarme, mijo. Puro gabino. Algo así. Abrazarme, se me abrazaron de mis piernas y me decían, Juanis, Juanis, me decían. Pero no eran seres niños así, no. Eran niños transparentes, hijo. Eran niños transparentes como de luz. Como fantasmas. Ah, sí, hijo. Entonces yo en ese momento, cuando yo sentí que me hablaban y me abrazaban, desperté y desperté llorando porque yo sentía aquella emoción, aquella palpitación. La euforia. Ándale. Y luego ya cuando en ese entonces, mijo, yo andaba bien mala de mis piernas. No sé si te acuerdes yo en aquel entonces cómo andaba. A partir de entonces yo viviendo mejor en mis piernas. Yo creo que aquellos seres me curaron, de verdad. Yo pienso que es algo espiritual, algún mensaje, yo no sé. Pero a partir de entonces, mijo, algo bien bonito, que todavía me acuerdo y se me eriza la piel. Sí, le creo. Bien hermoso, y les platico y cuanta vez me pregunten y yo lo platiqué, a mí se me eriza la piel. Digo, como que yo lo viví, fue en sueño, pero yo lo viví. Sintió más que un sueño. Más que un sueño, sí, así es. ¿Qué es la fe para usted? Ay, pues para mí lo es todo, mijo. La fe es todo. Todo lo que tú hagas, si lo haces con fe, se te realiza, se te cumple, así. Para mí la fe es todo, mijo. Okay. Tengo yo mucha fe, gracias a Dios. Es como la ley de la atracción. Así es. Okay. Uh-huh. ¿Considera que su religión es injusta hacia las mujeres? Pues no tanto. No tanto, mijo. Lo que pasa es, como te digo, la cuestión es los mismos miembros que hay en la iglesia que lo hacen sentir a uno bien o lo hacen a sentir a uno mal, ¿verdad? O sea, si la persona con la que tú tienes trato te trata mal, pues ¿qué pasa? Vas cayendo, ¿verdad? Entonces, es que yo tengo muchas experiencias vividas en todo ese tiempo, hijo. Muchas. Más que nada, tú supiste cómo me la pasé un tiempo, ¿verdad, hijo? Sí. Un tiempo en que yo dije, Dios mío, espérate porque quiero llorar. ¿Le arrimo, por Sí, no, mijo, mira, sí siempre se ha sabido que Dios dijo, ocúpate de mis cosas, que de las tuyas me ocupo yo. Entonces, si yo andaba en algo de Él, digo, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿Verdad? Porque si yo no andaba haciendo cosas malas, si yo no andaba por gusto, sí era mi gusto, pero pues no andaba yo mal, mijo, más que nada eso es lo que yo no entiendo. Siempre ¿verdad? recto. Sí, siempre, mijo, recta, siempre
en lo que era nada más. Entonces, es ahí donde a veces yo digo, donde a veces es como un reclamo, no como reclamo, no sé, es un pensamiento, mijo. ¿Por qué si yo andaba en sus cosas, por qué me pasó eso? ¿Sería un estate quieto? ¿Sería un ya párale? A lo mejor estaba haciendo de más. Pues a lo mejor era un estate quieta, ¿verdad? Porque pues en realidad yo te digo, hijo, yo era organizadora, yo era todo. Día y de noche no, ¿verdad? Porque pues de noche aquí no hay nada, pero siempre era nada más yo, mijo. Entonces pues sí, hay veces sí se ponen a pensar, ¿por qué a mí? ¿En qué fallé? No, son muchas cosas, mijo. Son muchas cosas, la verdad. ¿Cree que los escritos se deban de tomar de manera literal? O sea, tal cual dice la palabra es como tenemos que vivir. Pues yo pienso según el criterio de cada quien, mijo, ¿verdad? Porque cada persona piensa diferente. Entonces, pero si la pregunta es para mí sola, yo pienso que no tal cual, sino simplemente irse uno guiando según el tema, por decirlo, ¿verdad? ¿Cómo te diré, hijo? Nada menos hoy estuve leyendo la Biblia un rato en la mañana. Estaba viendo yo lo de Génesis, le estuve viendo a Génesis. El inicio. Sí, de la creación, de las familias, de cómo ellos también se guiaban según los sueños, fíjate, hijo, porque Dios se les aparecía en sueños y Él los guiaba por medio de sueños. Entonces, cada persona, pues como te digo, depende de la persona que lo viva, ¿verdad? Que en mi caso, pues yo no tal cual, pero sí se siente uno guiado a través de la palabra, de los evangelios, ¿sí? Sí se siente uno con esa necesidad, mijo, de irse, no tal y como, pero sí, más o menos. Una guía, sí. Okay. ¿Le ha tocado cumplir alguna manda o le ha tocado saber de alguna manda que la dejó impactada? Una manda, déjame acuerdo bien, mijo, a ver, una manda. Alguna manda. Pues no tanto impactada, mijo, pero yo siento que se puede decir de personal. Sí, personal o alguna que haya escuchado. No tanto impactada, mijo, pero sí más o menos es en el caso mío, a lo mejor y como no la llevé tal y como yo hubiera querido, ¿verdad? Entonces, yo siento que a partir de allí yo, pues mi vida me cambió un poco o un mucho, en cuestión de mi enfermedad, de mi diabetes, por causa de esa manda que no cumplía a lo mejor a tiempo, ¿verdad? Sí, y sí, mijo. Eso es lo que yo siento, que a lo mejor a partir de entonces fue que yo caí en esa enfermedad, ¿verdad? ¿Lo ve usted como si, de alguna manera, como si fuera su castigo por no haber hecho la manda? Es que, mijo, bueno, es que es como consecuencia, porque esa manda que yo tenía que haber hecho, no la hice en su debido tiempo. No la puedo decir, ¿verdad? No, pues si no la quiere decir, no se preocupe. No la digo. No, esa me la guardo, mijo. Está porque bien. Es personal, no se primeramente preocupe. Dios. No se preocupe. Sí.
porque la pagué, pero no en la forma como yo hubiera querido, ¿verdad? Y le pregunté yo al sacerdote, al que estaba en su momento, en aquel tiempo, al padre Lupe, y él me dijo, usted puede saldar, puede cambiarla por, si manda decirle a ese santo, a esa virgen, una misa especial para ella. Y así lo hice, pero yo siento que a partir de entonces. Si no fuera por su familia, ¿cree que sería practicante del catolicismo? Pues a lo mejor sí, mijo, no puedo decir que no, porque a mí me gusta. Sí me gusta, si en su momento hay alguna oportunidad o por cualquier situación, a mí sí me gustaría, hijo. Claro que sí. Ya, última pregunta para dejarla molestar. No, mijo, no hay ninguna molestia. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué creo lo que creo? Pues por la misma fe que me inculcaron desde niña, desde mis padres, mis abuelos. Todos fueron católicos, ninguno fue diferente a la fe católica. Y porque pues yo siento que funciona, que es algo en lo que debemos creer, ¿verdad? Sin fe no somos nada, ¿verdad? Sí, hijo. Pues ya, eso sería todo. ¿Sería todo, mijo? Eso serían todas las preguntas. No, pues qué bueno. Había de venir a platicar más seguido, mijo. Sí, ahorita. Hay mucho que platicar. Sí. ¿Le paso el cel? Por favor.